Y de hecho sí, William tenía razón, me introdujo más bien, gracias William, porque vamos a hablar un poquito de la libertad hoy, la libertad que tenemos en el Señor. Pero estaba el viernes ahí escuchando los himnos y todo, y está el himno patriótico al 15 de septiembre o del 15 de septiembre. Y parte del coro dice lo siguiente: los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. ¿Verdad? A mí es uno de los signos que más como que se empodera uno, ¿verdad? Cuando lo canta. Eh, pero la siguiente estrofa o parte del coro dice: sepamos ser libres, no siervos menguados. Derechos sagrados la patria nos da. Y esto el viernes estaba yo escuchándolo y yo, mira, qué importante es saber ser libres. Porque eso es lo que el coro invita, es sepamos ser libres, ¿verdad? Y este himno no fue que se hizo propiamente en 1821, fue unos años más adelante. Ahí los que han estudiado un poquito más el cívica se acordarán la fecha, pero fueron unas décadas más adelante. Y me llama la atención que el que escribió este himno llamara al pueblo, hiciera reflexionar al pueblo de la importancia de ser libres, de saber vivir la libertad. Porque uno piensa que en 1821 Costa Rica ya fue independiente y ya fuimos una nación soberana, y no, fue apenas, y de hecho la noticia llegó en octubre, ¿verdad? Como decía William, no había internet, no había nada, ¿verdad? Celebramos porque el 15 se firmó en Ciudad de Guatemala, pero aquí llegó la noticia hasta octubre, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Costa Rica tuvo que tener un proceso para saber qué es ser un pueblo libre, un pueblo en libertad. Y creo que nosotros como cristianos, lo decía William, ahora tenemos una libertad en Cristo Jesús. Somos libres, así lo declaramos, somos libres, ¿verdad? Pero ¿sabemos vivir esa libertad? ¿Sabemos cómo vivir la libertad que Cristo nos ha dado? Y me gustaría que hoy vayamos al texto de Romanos 8. Vamos a estar ahí en Romanos 8. Los primeros 17 versículos estaremos leyendo esta mañana y acercándonos a su palabra. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y inicia este capítulo dando una declaración importante: somos libres. Qué importante es esto, ¿verdad? Somos libres, no hay condenación. Que usted y yo hoy estemos acá, parte de eso es porque hemos aceptado a Jesucristo, hemos abrazado esa salvación que Él nos ha dado y creemos en que Él hemos sido libres de condenación. Aquí nadie está con el temor de que si muere hoy, mañana va para el infierno. No, porque esa es la seguridad que nos da su salvación, de que tenemos libertad y que no hay condena. Amén. Claro está, como dice el pasaje, los que estamos en Cristo Jesús. Quienes están en Cristo Jesús, hoy pueden decir: soy libre. No tengo una condenación eterna, sino que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Así inicia Pablo hablando, pero también nos dice por qué tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad? Y yo sé que lo primero que se nos viene a la mente es Jesucristo, la cruz. Pero Pablo en el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está queriendo decir acá Pablo? Nos recuerda un elemento sumamente importante o una persona sumamente importante, que es el Espíritu Santo. Y es algo que a veces se nos olvida, pero cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y eso es algo que cambia todo. Porque si usted acepta a Jesucristo, pero el Espíritu Santo de Dios no llega, es vacío. Porque el Espíritu Santo es quien sella, quien dice, usted ha aceptado a Jesucristo al haber creído. Entonces, el Espíritu Santo es vital en nuestra libertad. Entonces, Pablo no inicia en la cruz argumentando nuestra libertad, sino que dice, tenemos la ley del Espíritu. Esa ley es la que nos da libertad. ¿Por qué? Porque la llegada del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Todos aquí que hemos creído en Jesucristo, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él vive en nosotros, mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Algunos le dicen que la conciencia, que el angelito, ¿verdad? No, es el Espíritu Santo. Cuando usted está en una situación difícil, donde su fe, su testimonio está comprometido y que usted dice, ¿me voy por aquí o me voy por allá? Y usted hace lo que usted dice, es que esto es lo que le agrada a Dios. Bueno, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dice y nos impulsa a obedecer a Dios. Porque el ser humano solo tiene conocimiento del bien y del mal, pero el ser humano siempre va a buscar lo malo, ¿cierto? La carne. Pero el Espíritu Santo es el que nos impulsa, nos motiva a decir, agrademos a Dios. Entonces Pablo inicia y dice, los motivos de nuestra libertad, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso tenemos libertad. Porque si estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos viviendo la libertad que Jesucristo nos da. Sigue en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés que nos decía, usted es un pecador y usted no puede ser salvo, ¿verdad? Para eso sirve la ley, para decirnos, no, usted no puede hacer nada para salvarse, necesita a Jesucristo, ¿verdad? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí sí nos dice, bueno, recordemos que el sacrificio de Jesús, que Él ocupó nuestro lugar, que se encarnó y vino a este mundo y fue a la cruz, siendo inocente, para morir por cada uno de nosotros. Eso, la obra de Cristo, es el motivo por el cual usted y yo podemos decir que ya no hay una ley que nos condena, porque Él nos salvó y al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha salvado. Pero para vivir en esa libertad, para experimentar realmente esa libertad, tenemos también al Espíritu Santo que nos dice cómo vivir esa libertad. Quienes han recibido y andan según la guía de su Espíritu Santo. Y esto no es como para andar preguntando o cuestionando ¿usted anda según el Espíritu Santo? No, eso es personal, cada quien sabe cómo anda con el Señor. Pero no hay que verlo de esa manera, ando, y si ando o no ando. No, más bien, qué lindo es ver que Jesús no solo nos salva y nos libra de la condenación eterna, sino que como le dijo a sus discípulos, pero yo les enviaré a mi Espíritu,
para que esté con ustedes, para que los consuele, para que los guíe, para que les instruya. Qué lindo es que no solo nos dieron libertad, sino que también nos dieron esa persona que es el Espíritu Santo para enseñarnos a vivir la libertad que es en Cristo. Hablábamos de Costa Rica, yo me imagino que tuvieron que ponerse de acuerdo y cómo vamos a gobernar, cómo vamos a votar. Fue todo un proceso que fueron descubriendo. Algunos tal vez tenían cierto conocimiento, pero no fue de la noche a la mañana. Pero nosotros, la libertad que se nos dio, también se nos dio al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en nosotros cada día. Y nos dice, vea, la libertad que está en Cristo es vivir de esta manera, es actuar de esa manera. Qué lindo es saber de que Jesús no solo nos dio la libertad, sino también nos dio a su Espíritu Santo para vivir esa libertad. Seguimos en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es que la libertad, ser libres en Cristo, tiene implicaciones. Ser libres en Cristo no solamente es un estado, es un estilo de vida. Yo vivo la libertad en Cristo. ¿Y qué implica tener la libertad en Cristo? Pensar en las cosas del Espíritu Santo y no en las de la carne. Quien vive la libertad que da el Señor Jesucristo está pensando en las cosas del Espíritu Santo. El domingo pasado acompañábamos a unas amigas en la vela de su padre, y el hermano pastor que dirigió la reflexión dijo una frase que me ha estado calando, y es perspectiva eterna. Hablaba. Tenemos que tener una perspectiva eterna, hablando de la esperanza, que cuando pensamos en lo eterno, la muerte es solo un paso más. Pero yo creo que cuando usted y yo vivimos en el Espíritu Santo, vivimos teniendo una perspectiva eterna. Que lo que hacemos hoy, de cómo vivimos hoy, de cómo actuamos hoy, lo estamos pensando con una perspectiva eterna, no terrenal. No del que yo, bueno, ahorita me muero y tengo que hacer lo que pueda o lo que quiero, porque por sí solo hay una vida, ¿verdad? Pero para los que tenemos perspectiva eterna, queremos estar en las cosas del Espíritu porque sabemos que la muerte no es más que un paso más. No termina ahí. Entonces, la libertad implica pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos de las cosas del Espíritu, las cuales nos dan vida y paz. Es que cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, cuando buscamos crecer en su palabra, tener una intimidad con Dios, integrarnos a nuestra congregación, servir al Señor, nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu, que traen vida y traen paz. Y qué importante es la paz hoy en día, ¿cierto? ¿Cuántas personas viven estresadas, cargadas, viven a 1000 por hora, tratando de que un estatus, un fondo financiero, un trabajo les dé paz? Y viven afanadas y afanadas y afanadas. Mucha gente está llegando al hospital por crisis de ansiedad, crisis de estrés, porque están buscando esa paz que solo el Señor puede dar. Cuando nos ocupamos
de las cosas del Espíritu. Pero cuando yo dejo las cosas y me ocupo en las cosas del mundo, de la carne, no voy a encontrar paz. Más bien voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Ocuparnos de las cosas del Espíritu. La libertad también implica sujetarnos a su ley mediante la gracia y guía del Espíritu Santo. Porque esto es algo que tenemos que tener claro. Hermanos, nosotros no cumplimos la ley de Dios porque seamos muy cargas o porque podamos. De hecho, él dice, el que anda en la carne no quiere y no puede cumplir la ley. ¿Quién es el que cumple la voluntad de Dios, los principios que la Biblia establece? El que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y solo por su gracia, porque Él nos dio al Espíritu Santo, es que podemos cumplir y agradar a Dios. Entonces, la libertad implica que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, guíe nuestra vida. Ayer conversaba con Luan un poco de este tema y hablábamos de que el Espíritu Santo puede estar contristado. Eso no es vivir, no es ocuparnos de las cosas del Espíritu. Ahí está, pero está limitado, porque no le hemos dado el espacio de que nos guíe, de que nos instruya, de que nos ayude a vivir esa libertad que encontramos en Cristo. Continuamos. Perdón, tenía una diapositiva antes del texto. Una persona que piensa y vive según su carne no puede experimentar la libertad que nos da Jesucristo. Y esto es una realidad, hermanos. Es que la libertad solo la podemos experimentar cuando pensamos, cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Y basta con vernos, como decimos, todos los días podemos fallar, podemos caer. Mientras estemos en este cuerpo, Él va a querer pecar, Él va a querer. Pero cuando usted falla, usted peca, usted hizo algo que usted sabe que no agrada a Dios, usted no tiene paz, ¿cierto? Y usted lucha, y usted, no, pero no fue nada tan malo, o lo justificamos. Pero al final terminamos nos rindiéndonos a la verdad de que fallamos. Y entonces nos ponemos a cuentas con Dios y decimos, Dios, fallé en esto. Perdóname, redargúyeme. Y usted después de esa oración, usted sale como una pluma, ¿verdad? Livianito. Porque es la paz que encontramos, no es un temor de que, ay, si el Señor se da cuenta, me va a... No, el Señor dice, venga, póngase a cuentas para que vuelva esa libertad, para que usted no esté ahí con esa tensión, con ese agobio, justificando una actitud pecaminosa o una caída, sino más bien viva la libertad. Ahora sí, versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí quiero nada más hacer una pausa. El pasaje le está hablando a creyentes, por si no nos había quedado claro, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando a la iglesia en Roma y le dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿verdad? Ahí la deja, como dice. O sea, él no le está hablando a inconversos. No le está hablando a personas que no han aceptado a Jesucristo. Le está hablando a quienes están en la iglesia, quienes han aceptado. Entonces dice, ustedes tienen al Espíritu, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Qué lindo, y a veces no le damos la importancia al Espíritu Santo. Qué importante porque dice, el que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en usted.
Ahora, si tenemos en nosotros al Espíritu Santo que trajo a Jesús y lo resucitó, lo levantó de los muertos, que es Dios, ¿por qué muchas veces dudamos o no le damos el espacio al Espíritu Santo de que gobierne nuestras vidas, de que dirija nuestras vidas? Muchas veces le decimos al Espíritu, no, yo sé, no se preocupe, yo me encargo de mi vida. Pero ¿por qué si tenemos a Dios mismo morando en nosotros, que levantó a Jesucristo de los muertos, tiene ese poder y más? ¿Por qué no lo dejamos gobernar? ¿Por qué no lo dejamos dirigir nuestra vida para vivir realmente la libertad que Él nos ha dado? Libres por gracia, porque quienes han creído recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Qué dichosos somos de tener a Dios mismo por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros. A veces no somos conscientes de eso, pero somos muy dichosos de que Él esté en nosotros. Nuestro cuerpo físico está condenado a muerte, pero en su Espíritu Santo seremos resucitados, si es que partimos, ¿verdad? O transformados a un cuerpo incorruptible. Y eso es posible por su Espíritu Santo. Si usted y yo, Dios dice, hasta aquí, no hay problema, resucitaremos. Y si llega Jesús antes, seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. En eso creemos. Y esto pasa todo mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el que va a resucitar, el que va a ser transformado, es el que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces vean la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermanos, no es que usted vaya y diga, ¿y cómo tengo al Espíritu Santo? Como sabemos que a veces se ha enseñado erróneamente, que andamos buscando el bautismo del Espíritu Santo. No, usted y yo tenemos el Espíritu Santo porque hemos creído en Él. Ya usted lo tiene. La pregunta es, ¿tiene el Espíritu Santo el control de nuestras vidas? ¿Es quien guía nuestras vidas? Esa es la diferencia. Pero Él está en nosotros. No hay que irlo a buscar. Si usted ya creyó en Jesucristo, Él está en nosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay algo también importante de la libertad, hermanos, y es que la libertad tiene precio. A veces se nos olvida que el que usted y yo seamos hoy salvos, de que podamos decir tengo vida eterna, es porque Jesucristo cargó esa cruz y estuvo dispuesto a ser crucificado, a derramar hasta la última gota de su sangre, tomando nuestro lugar. Esta libertad no fue fácil. Nosotros acá en Alajuela honramos la memoria de Juan Santamaría porque hizo un acto heroico para que Costa Rica pudiera seguir teniendo su libertad. ¿Cierto? Pero la libertad que hoy gozamos fue a costa de su vida y de muchos también que lucharon por la libertad de nuestro país. La libertad que usted y yo hoy tenemos en Cristo fue a costa del Cordero de Dios. Esa libertad tiene un precio. Debemos nuestra libertad a Jesucristo. Vivir según las obras de su Espíritu Santo es la manera en que respondemos al precio de la libertad. Y me encanta porque Pablo dice, somos deudores. Tenga eso claro. No es que usted me pase gratis, no. Alguien pagó por usted. Es diferente. Nuestra salvación no fue gratis. Alguien la pagó. Gratis es que no tuvo un costo. Nadie pagó por eso.
Pero nuestra libertad tuvo un costo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, somos deudores a Él. Nuestra libertad es una deuda. Ahora, Él no está esperando que la paguemos porque sería con nuestra vida. Él lo que está esperando es que vivamos esa libertad que Él nos dio, esa vida eterna que nos dio, agradando a Dios. Pero no solo pagamos nuestra libertad, sino que tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios. Y volvemos a lo mismo. Jesús no está diciendo, usted a mí me debe su salvación, ¿no? Más bien es, venga, yo le doy mi salvación. Yo quiero dártela. Solo debe aceptar. Ah, y no solo te doy salvación, sino que vas a ser llamado hijos de Dios. Qué maravilloso. Jesús no está ahí, vea, yo morí por usted, o vea, no. Él dice, yo te doy salvación, te doy el Espíritu Santo y al igual que yo, sos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ese es el amor, esa es la gracia que encontramos en Jesucristo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso debemos tener claro de que somos libres. Y Pablo nos dice, no volvamos a la esclavitud del pecado. No volvamos a ser oprimidos, encadenados a un pecado. Porque Él ya nos dio libertad. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta libertad es mucho más superior a la libertad o la independencia costera, una libertad eterna. Y no solo nos quita la condena, nos da vida eterna, nos da su Espíritu Santo para que podamos vivir agradando a Dios, nos dice hijos de Dios y nos hace coherederos de Dios. Todo el paquete. Hermanos, sepamos ser libres, es lo que decía el himno patriótico. Sepamos vivir la libertad en Cristo Jesús. Tenemos una libertad. Y es triste cuando una persona vive atada a un pecado, atada a una actitud que no agrada a Dios. Abracemos la libertad que Cristo nos da. En la obra de Jesucristo hemos sido libres de la condenación que traía el pecado. Ya usted no puede estar atado a un pecado, condenado a un pecado, porque Él nos ha salvado. Nos ha sido dado su Espíritu Santo para que vivamos esa libertad que nos hace ser llamados hijos de Dios. Hoy somos libres porque somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. No volvamos a la esclavitud del pecado. Vivamos como coherederos con Cristo. Y a mí me encanta siempre recalcar que Jesús estuvo 33 años en la tierra viviendo como Dios quería que viviera, agradando a su Padre. Y si Jesús pudo, con el Espíritu Santo, nosotros también podemos. Porque somos coherederos con Él. Vivamos en esa actitud que Cristo vivió en la tierra. Vivamos esa libertad. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Es una bendición el poder disfrutar no solo de la independencia de nuestro país,
de la libertad que tenemos como país, como patria, Señor, sino también gozar de esa libertad como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor. Pero, Señor, queremos saber vivir esa libertad. Como Romanos nos ha expuesto hoy, esa libertad la podremos vivir, la podemos experimentar en plenitud, dejando que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, pensando, ocupándonos de las cosas del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que eso es una lucha, porque nuestra carne va a querer hacer las obras de la carne. Pero, Señor, queremos entregarnos a tu Espíritu Santo, que Él sea quien gobierne nuestras vidas, que ya no vivamos nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo quien guíe, dirija nuestras vidas. Eso implicará morir a nosotros, morir a nuestros deseos, morir, Señor, a actitudes que no te agradan a ti, pero nos traerá vida y paz, porque queremos realmente vivir la libertad que solo tus hijos pueden vivir. Esa libertad que es ocupándonos de tus cosas, viviendo, buscando agradarte en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, buscando siempre agradarte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esa libertad, nos fortalezca, nos instruya a vivir esa libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.